Vencedores, ¿cómo están? Como están viendo en pantalla, tenemos el nombre Yud-Hí-Vad-Hí, el famoso tetragramatón, referido a la literatura rabínica como Hashem, el nombre. Es la palabra usada para referirse a la palabra de 4 letras Yud-Hí-Vad-Hí, que es el nombre de Dios usado en la Biblia hebrea. El nombre que algunos pronuncian como Yahvé y otros como Jehová aparece 5.410 veces en la Biblia y 1.419 de los que están escritas en la Torá. La verdad no está claro cuál fue la pronunciación original de la palabra debido a la antigua prohibición judía de hablar en voz alta el nombre de Dios. En su lugar se utiliza una variedad de seudónimos como Adonai, que significa Señor, Elohim, Dios, y Hashem, el nombre. Las 4 letras del tetragramatón forman la raíz que significa ser, y algunos han entendido que el significado original es el que es o aquel que trae el ser a la existencia. El origen del tabú de pronunciar el nombre de Dios en voz alta, considerándolo irreverente o incluso una posible violación del mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Eso no está del todo claro. Sin embargo, algunos lo atribuyen a una práctica del templo en la que solo el sumo sacerdote podría pronunciar el nombre y solo cuando estaba en el templo y recitando la bendición sacerdotal. La Milla, en el Sanedrín 10.1, como el rabino Lois Jacob señala en la religión judía, el sabio Abba Saúl declara que alguien que pronuncia el nombre divino con sus letras, es decir, tal como está escrito, no tiene participación en el mundo venidero. Algunos judíos y no judíos han sugerido que el nombre en sí mismo tiene poder mágico, una idea que algunos desechan, pero que es aceptada en algunos textos místicos judíos. Muchos han preguntado también la relación del tetragramatón, este que tienes en pantalla, como hablamos y dijimos, el Yud-Hí-Vad-Hí, con el significado de Yahweh. En el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y en arameo. La palabra hebrea traducida Señor viene de una palabra en hebreo cuyas consonantes están representadas por las letras Yahweh. Debido a la falta de vocales en el antiguo hebreo escrito, los eruditos han debatido durante mucho tiempo cómo se pronuncia o cómo se pronunciaba esta palabra. Las dos pronunciaciones más comunes son Jehová, una pronunciación latina utilizada desde siglos atrás, y Yahvé, que es un intento de pronunciar la palabra según una interpretación hebrea más literal. La palabra tetragramatón, que significa en 4 letras, se utiliza a menudo como el término técnico para referirse a esta palabra hebrea. En el judaísmo temprano, la palabra fue usada como el nombre del Señor. Sin embargo, en el momento de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, la palabra era considerada demasiado sagrada para ser pronunciada. La Milla judía, un libro de las primeras tradiciones judías, incluso dice: quien pronuncia el nombre
con sus propias letras no tiene nada que hacer en el mundo venidero. Otra tradición que se desarrolló con respecto al uso del nombre de Dios es no escribir el nombre completo de Dios debido a su santidad. En su lugar, a veces se utilizan letras o guiones. En el inglés es común ver escritos judíos que se refieren a Dios en forma escrita en inglés como DS. Los primeros cristianos judíos probablemente continuaron la tradición de decir la palabra Adonai, otra palabra para Señor, en lugar de tetragramatón, pero no tenían reglas particulares en contra de decir o escribir verdaderamente el santo nombre. A medida que el cristianismo se expandió más allá de los judíos para incluir a los creyentes no judíos, la práctica de no decir o escribir el santo nombre de Dios del Antiguo Testamento se hizo menos común. Sin embargo, todavía hoy los judíos adherentes dirán Adonai en lugar de Yahweh cuando lean las escrituras y se referían a Dios como ese Dios hermoso y maravilloso. Esta práctica no solamente son ordenadas a los cristianos, pero ciertamente no son incorrectas, ya que su intención es honrar a Dios y respetar su nombre. La práctica de no decir o escribir el santo nombre de Dios es una cuestión de elección personal. De mayor importancia es la creencia en el único y verdadero Dios. Deuteronomio 6, 4 al 5, y la fe es su único Hijo Jesucristo. Lo podemos ver en Juan 3:16. La salvación está basada en la gracia de Dios, a través de la fe, solo en Jesucristo. Ninguna obra, a pesar de su sinceridad, trae salvación. Sin embargo, el respeto y la reverencia a Dios y a su santidad es también un mandato bíblico, que se representa de muchas maneras, mejor dicho. Para algunos esto incluye la tradición de cómo uno se refiere al santo nombre de Dios. El nombre de Dios, Yahvé o Yahweh, está a menudo conectado con su relación a Moisés. Como muchos saben, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14, donde Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Dios es el que existe por sí mismo, el yo soy, que es digno de toda adoración y honra. Esto es algo que, para explicarles un poquito sobre lo que es este nombre de Dios y con respecto a la tradición judía y con respecto también a cómo se ha ido expandiendo desde hace miles de años. Para muchos sigue siendo no pronunciarlo, preferidamente ese nombre como otros. Para otros, en el respeto, la conciencia de que esos nombres son muy poderosos y que se están moviendo energías angelicales de mucho poder. Hay una metáfora de que este nombre se puede transformar de una manera como una espada. Para poder matar a esa energía negativa llamada el Satán o el infiel, como muchas veces encontramos en algunos pasajes bíblicos. Y esa espada se arma para decapitar a esta energía maligna. Y como necesitamos esa espada, la cual es una metáfora, la construiremos hoy con el nombre de Dios, Yud-Hi, Bad-Hi. Entonces, para esto
como ves en pantalla, estamos utilizando este nombre de Dios para armar esa espada. La letra Yud, que está en la parte de arriba, sería la empuñadura. La letra Vav sería la cuchilla. Y las dos Ji serían los dos filos de cada lado. Con este nombre como espada y con los nombres de Dios, anulamos las fuerzas energía cósmica, que son esas fuerzas angelicales que muchas veces traen a nuestra vida esa corrección, o muchas veces no solamente quiere corregirnos, sino destruirnos. Pero gracias a estos nombres de Dios y a esta revelación maravillosa del reino que el Padre ha traído, podemos utilizar el tetragramatrón como esta espada y empezar a decapitar a esa energía negativa, conocido también como Hasatán, el adversario, y poder decapitarlo. Pero tú dices, ¿cómo decapitarlo? Si es un ser espiritual que no se ve y al cual no podemos destruir o matar. Cuando nosotros empezamos realmente a cambiar nuestra vida, a transformarla, como dice la palabra de Dios, ahí en Gálatas, los frutos del espíritu y los deseos de la carne. Cuando empezamos, también por medio de los nombres de Dios, a cambiar todas esas cosas que no le agradan a Dios y nuestra vida empieza a ser transformada, es como empezar a pasar esa espada y decapitar al maligno. Cada vez que vamos transformando y dejando algo de eso malo, los egoísmos, el celo, la envidia, la competencia, la gritería, la murmuración, y lo transformamos en esos frutos maravillosos del Espíritu, ahí es cuando empezamos a decapitar a nuestro adversario. Ahí es cuando empezamos a ganar nuestra gran y primera batalla. Ahí es el momento de cambio. Ahí es donde tenemos que empezar día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo. Desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar en la noche. Y pasando mediante ese tiempo medio del día a la noche, que llevará un proceso en el que nos cruzaremos con personas, en que tendremos capaz que momentos de charlas fuertes o distintos procesos en el transcurso del día para tratar de ir cambiando y usando esa espada para realmente cortarle la cabeza al enemigo y lograr cambiar nuestra vida. Vencedor y vencedora, espero que esto como siempre te sea de bendición. Espero haber sacado algunas de las dudas que tienes con respecto a este nombre de Dios. Y como siempre, si este canal te es de bendición, suscríbete y comparte. La verdad que como siempre para nosotros es una bendición. Y si quieres conectarte con nosotros, tienes ahí nuestro número de teléfono, te lo dejamos. Para cuando quieras contactarte. Shalom, shalom, bendiciones.